Mis amados, Dios les bendiga. Hoy es el tiempo para recibir la bendita palabra del Señor. Vamos a orar. Sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas. Que la palabra del Señor hoy sea ese bálsamo para nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tus bondades, por tus misericordias. Y hoy, una vez más, estamos delante de ti, suplicando tu favor, tu misericordia para con nosotros. Gracias por darnos tantas provisiones a diario y este privilegio de vida también, Señor. Bendice tu palabra en nuestro corazón y enséñanos. Te lo pedimos hoy con los méritos de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, y con la asistencia de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Muy bien, el tema de hoy, aprendiendo lecciones difíciles. Aprendiendo lecciones difíciles. Dice la palabra en Josué, capítulo 7, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos. Dice el versículo 1: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zaddi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó el anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Nosotros podemos pensar que en nuestra vida hay fracasos, o muchas veces podemos también pensar que cuando hemos pecado delante de Dios o hemos hecho cosas que no corresponden a algo consecuente, entonces vamos a ver resultados. Muchas veces fracasamos, por ejemplo, cuando apuntamos a ciertos objetivos, ciertos anhelos, y también a pesar de hacer el mejor esfuerzo, a veces ni siquiera logramos a la mitad de lo que queríamos. Fracasamos en nuestros objetivos, y sin embargo tenemos que intentar una y otra vez. Es así como cuando comenzamos quizás una tarea, un oficio, y a veces quedamos como que faltó algo, pero luego volvemos y sabemos que lo vamos a hacer mejor. En este caso de la lectura de la palabra del Señor, en verdad que hay una decepción dolorosa, y lo cual no significa que todos seamos unos fracasados, sino que hay resultados que por alguna razón alguien no fue capaz de completar la tarea, o por lo menos terminar bien en los caminos que esperaba recorrer. Recordemos que el fracaso no siempre es malo. A través de los fracasos también podemos recibir lecciones a nuestra vida y en qué área necesitamos fortalecernos. Recuerde que Dios siempre nos enseña a confiar en Él, que acudamos a Él primero, que vayamos a Él con decisiones, y entonces vamos a ver resultados en Dios. En el caso de el texto bíblico, hubo una decisión costosa, equivocada, e inmediatamente Dios entró en juicio, no solamente en esta familia de Acán, sino también envolvió al pueblo, en este caso cuando Josué estaba liderando. Cuando nosotros sabemos que Dios nos da una palabra de victoria, una palabra de fortaleza, pues uno espera que ya siempre todo salga bien, que no haya ninguna situación adversa. Y sucedió que el pueblo de Israel había recién llegado a la tierra prometida, se estaba instalando, estaban prácticamente organizándose por tribus en los diferentes territorios. Y si miramos un momentico en el libro de Josué, en el capítulo 6, en este capítulo fue cuando Josué hizo la toma de Jericó, y la forma que fueron conquistadas estos territorios, cuando Dios le dio una orden a Josué.
Realmente fue una cosa impresionante. Nosotros sabemos la historia, que el Señor le dijo primeramente que dieran unas vueltas, unas 7 vueltas, en total fueron 13 vueltas, y en esas vueltas el Señor dijo, en la última, den gloria a Dios, y ahí todo termina. Y todo el pueblo fue testigo de cómo esos cimientos de los muros de Jericó se derribaron, dándole la gloria a Dios. El pueblo estaba viviendo un tiempo especial, pero aquí hay algo que tenemos que aprender en la vida. El hecho que tengamos triunfos espirituales, victorias espirituales, no podemos descansar en esa premisa de que todo está bien. Sucedió que estando en esa celebración de haber visto la bendición de Dios, luego el pueblo de Israel iba a enfrentar otras batallas y ellos iban tranquilos, sabían que estaban con el Señor, que el Señor les había dado ya una palabra de victoria. Él había dicho, si ustedes están conmigo, yo siempre les daré victoria sobre sus enemigos. Y así pues uno dice, sería bueno y sería fácil ganar así. Pero la Biblia dice que Acán tomó parte del botín de la ciudad conquistada de Jericó y él lo ocultó en su tienda. De repente, no solamente en casa de Acán, sino en medio del pueblo, comienza a haber un aire, una sensación de derrota, de caos, de que como que no me siento bien, de que algo está pasando. Pues sucedió que cuando Acán tomó esta determinación, ya Dios en su corazón también sabía lo que iba a venir para el pueblo, aunque Acán estaba consciente de lo que había hecho. Sin embargo, no le habían informado bien a él y había entendido el orden. ¿Cuál orden? El orden es que Dios dio una orden, pero Acán prefirió omitir lo que había tomado. En la vida hay ocasiones en que pecamos delante de Dios cuando le desobedecemos. En este caso, por ejemplo, Acán lo hizo de manera intencional. Tomó la decisión no solamente de guardarse eso, sino de desobedecer, lo cual Acán fue responsable. Escuche bien esto, porque luego cuando se vino el juicio de Dios, Acán perdió la vida y también su familia. Y no solo eso, porque cuando el pueblo de Israel se fue a la guerra, murieron muchos guerreros israelitas, todo por unas baratijas de oro y plata. Sin advertencia alguna, el pueblo de Israel se había ido a pelear a ese territorio llamado Ahí, y Josué no estaba preparado para esa derrota. Él estaba esperando una victoria, y por eso en este versículo, en el número 1, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. En la historia de Israel y en la historia bíblica siempre hay capítulos donde se nos habla acerca del engaño, del fracaso y de las costosas consecuencias del pecado. Por ejemplo, los versículos 4 y 5 de la palabra, dice el Señor así: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí, versículo 5, y los de Ahí mataron de ellos a unos 36,000 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, dice la palabra del Señor. Fíjense que cuando se habla de su corazón desfalleció, una de las cosas que hoy en día está ocurriendo en medio de estos tiempos
es cuando hay asaltos en nuestro corazón, cuando hay cosas que ocurren en nuestra mente, en nuestro corazón, y es que hay caminos que nos pueden llevar al pecado, como Acán tomó esa decisión. Hemos estado recalcando que la tentación está siempre en vida y en el día, pero depende también de nosotros en cuanto a nuestras verdaderas intenciones de ser creyentes y de reconocer delante de Dios lo que somos, aun si hemos pecado delante del Señor. Acán, él dijo delante de Josué que él había pecado contra Dios, y él describió lo que se había guardado. En el versículo 20 y 21, leámoslo un momentico por favor de este texto, dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. En primer lugar, una de las cosas que me llama la atención de Acán es que él reconoció, aceptó su vulnerabilidad acerca de ese momento que tuvo, de esa tentación, y desafortunadamente lo que hizo fue desestimar lo que ya el Señor había hecho con ellos como pueblo, y se dejó llevar por esta actitud, y esto, repito, trajo consecuencias no solamente para él, para su familia y también para todo el pueblo. ¿Qué podemos aprender hoy nosotros? En Primera de Pedro 1:8, es un texto conocido por todos, pero que nos marca un precedente. Dice: sed sobrios y velad. Aquí es donde yo me quiero quedar respecto a este texto, porque cuando se nos habla de nuestra sobriedad y de velar delante del Señor, dice: porque vuestro adversario, el diablo, hay un ataque espiritual, pero también hay una responsabilidad espiritual que nosotros tenemos. Josué tuvo en su corazón siempre honrar a Dios en todo momento, lo que fuera necesario para actuar de manera inteligente. Cuando buscó el favor de Dios lo hizo. Sin embargo, cuando él tuvo este confrontamiento con este pueblo de ahí, él estaba también errado en cuanto a no haber tomado quizás una revisión antes y saber cómo estaba también el pueblo y lo que se venía a futuro con esta guerra que ellos iban a afrontar. Entonces, Josué, ¿qué hizo? Se equivocó. A veces en la vida también nos equivocamos, no porque alguien haya hecho algo malo, sino porque también se nos olvida tener en cuenta y experimentar que antes de salir a una guerra, en este caso nuestra vida espiritual, antes de comenzar también algo en nuestra vida, estar muy atentos cómo está el ambiente en medio de nosotros, qué pasa en medio del interno de nuestra familia, de nuestro hogar. Y también, si vamos a conquistar algo nuevo o si vamos a tomar decisiones nuevas, cuidado con esto. Las victorias pasadas no nos garantizan un éxito hacia el futuro. El hecho que yo haya ganado una batalla espiritual no me da a mí pie decir: no, yo con la próxima voy seguro porque sé que Dios está conmigo. Pues es bueno pensarlo, sí, pero el Señor espera que nosotros nos encontremos también en ese buen estado espiritual, porque a Satanás le fascina halagar el ego o muchas veces lo valiosos que podemos ser, y él usa las mentiras, y cuando nos damos cuenta quizás estemos siendo derrotados porque el enemigo lo sabe hacer. Dice la palabra: sed sobrios y velad. Y la palabra velad significa también humillarnos delante de Dios. Poderle decir: Señor, dame por favor dirección,
Dame la correcta determinación. Estamos peleando la buena batalla de la fe, pero necesitamos considerar, y cuando consideramos tenemos que orar a Dios, buscarle a Él de todo corazón. Recuerde que Josué dijo, vamos a tomar esta ciudad y ya, eso es rápido. Pero no, muchos hombres perdieron la vida, muchos hombres. Ellos quedaron con su corazón dolido, ellos quedaron con su corazón quebrantado. Y si nosotros queremos en verdad tener nuestro corazón fortalecido en Él, cuidado con esas mezclas que el enemigo también puede permitir. El corazón de Acán cometió un gravísimo error. Hoy Dios también nos habla a nuestro corazón y también nos invita a revisar nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Vamos a dejarnos contaminar del anatema, del desánimo, del desaliento, de la tristeza, del dolor, del espíritu de muerte que se mueve, sin antes pelear la buena batalla del Señor. El mundo nos da elogios, el mundo da elogios, el mundo da reconocimientos, el mundo da dinero, el mundo da palmaditas en la espalda, pero el único que da gozo permanente y paz duradera es a través de una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Josué siguió el consejo de otros cuando fueron a pelear. Y qué bueno que cuando vamos a orar a Dios, también busquemos ir con el permiso de nuestro Dios. Yo sé que los consejos abundan, hay muchas personas incluso que se capacitan para hablar y dar conferencias respecto a muchas cosas, es interesante, pero y abundan los buenos consejos, pero si buscamos de Dios las respuestas verdaderas, cuando le obedecemos, se harán ver. ¿Por qué? Porque estamos asegurados en que la palabra de Dios es la fuente en verdad que nos inspira para hacer lo correcto. La historia de Acán y su familia desaparecida, Dios sabe que hoy nos da a nosotros una oportunidad. ¿Cuál sería el paso más exacto para corregir lo que hizo Acán? Él pagó con su vida y su familia falleció. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Hoy con dolor lo tengo que decir. Familias han perdido a su hijo, su mamá, su padre, la abuelita. Y de pronto algunos se quedan pensando, yo debía haber hecho esto, lo otro. Pero hoy la invitación es, hay pasos para corregir y restaurar nuestra relación con Dios. ¿Qué tengo que hacer con el fracaso de mi pecado? Pues una de las cosas que Dios manda es reconocer que hemos pecado delante del Señor. No importa el pecado, sea pequeño, sea grande, sea mediano, acudamos al Señor, vayamos a Él, como lo hizo aquel hombre el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En Lucas 15:21 dice el texto de la siguiente manera: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En verdad, lo digo con todo temor delante del Señor, nosotros no merecemos nada, pero Dios en su bondad nos recogió, ha sido misericordioso, nos ha ayudado. No somos dignos, pero vemos que en la parábola esas palabras, cuando uno vuelve con un corazón arrepentido, reflejando un sincero estado del corazón, es algo que Dios no va a rechazar. Nuestro llamado es que así como Josué se dio cuenta de ese pecado que había entrado en el campamento de Israel, él también cayó sobre su rostro delante de Dios. No fue el momento de preguntar, Señor, salimos y perdimos, sino que él sabía que algo había ocurrido y él tomó la determinación de acabar con esa situación. Y Josué tuvo que literalmente apedrear a Acán
y a toda su familia. Hoy podemos pensar en algo. ¿Cuáles son mis metas en mi vida espiritual? ¿Cuáles son mis proyectos en seguir las cosas de Dios? No tenemos excusa para desentendernos de lo que está pasando hoy, porque a diario estamos viendo fallecimiento aquí, fallecimiento allá. Personas que estaban bien de salud, pero ya no están con nosotros. Pensemos hoy en que Dios nos regale discernimiento a través de su palabra, y así como Josué tuvo que tomar una determinación de enfrentar situaciones distintas, repito, en el ejército y perdió, revisar el campamento y saber qué es lo que había pasado y tomar determinaciones. Recuerde algo, hay fracasos y hay momentos difíciles, pero los fracasos también nos enseñan, pero no podemos quedarnos en decir, bueno, sí, ya no quiero volver a intentarlo. No, hay que intentarlo otra vez. Hay perspectivas correctas en Dios. A Dios le pertenece el cielo y la tierra, y Él ha puesto un sello a nosotros como propiedad. Somos sus hijos y sus hijas, pero también depende de nosotros si le vamos a dar ese valor. El Señor nos dice hoy que pidamos perdón, que nos acerquemos a Él en humildad, y que hay una promesa de vida eterna, y que hay una promesa de perdón y de restauración si sinceramente nos acercamos al Señor. Hoy más que nunca en nuestro corazón debemos de permitir que surja esa esperanza, como le ocurrió al hijo pródigo. El hijo pródigo regresó a su hogar pensando que iba a seguir trabajando, haciendo una tarea de jornalero, pero se encontró con una sorpresa. En Lucas 15, 17 y 19, este es el último texto, dice la palabra: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. En la vida hay decisiones que tenemos que tomar. El hijo pródigo pensó: seré un obrero, tendré recursos, trabajaré, sé que tendré a distancia a mi papá. Los valores que antes para mí eran tan importantes, quizás ya no los tenga, pero estoy allí, muy cerca a esas provisiones. Sin embargo, yo creo que usted se imagine cual hijo pródigo el asombro cuando él llegó a casa. Su padre se apresuró a dar esa bienvenida, y no solamente la bienvenida, sino también en darle esa bendición de la túnica, de su anillo, y todos esos detalles que nosotros somos conocedores y conscientes que cada uno de ellos representan algo para nuestra vida. Dios nos ama con amor eterno, y Él espera que nosotros podamos valorar eso y estos llamados en este tiempo que Dios está haciendo de forma increíble para cada uno de nosotros. Por eso el amor de Dios y esta parábola que refleja el increíble momento de un padre que sabe que su hijo volvió a casa en nuestra vida espiritual, y clamamos a Dios por eso, que nos sentimos gozosos cuando una persona recibe al Señor en su corazón. Por eso la invitación es que sí podemos tropezar, que sí podemos muchas veces cometer errores, podemos caer muchas veces, pero el Señor nos enseña a que dejemos atrás esos fracasos y le demos oportunidad a esas oportunidades de tener esa relación de confianza en Dios. Este es el día que Dios ha hecho para que nosotros nos demos una oportunidad. Y si usted está por primera vez escuchando este mensaje, le invito para que en su corazón haga una oración de fe y encuentre una palabra de consuelo en su corazón, y que hoy sea esa fiesta en el cielo, porque la palabra del Señor dice que cuando un pecador se arrepiente,
hay fiesta en el cielo. Nuestra tarea es constantemente hacer llegar estas vidas a estas personas para que podamos gozarnos juntos de saber de que Dios ha tenido y tendrá misericordia de todos. Permítame terminar haciendo una oración, no sin antes invitarles para que nos acompañen también en nuestros servicios dominicales a las 7, a las 9, a las 11 de la mañana con el favor del Señor. Vamos a celebrar la cena del Señor, así que si usted puede llegar, venga, compartimos. A los hermanos que todavía no pueden venir, manténganse juiciositos, guardaditos, cuidándose. Ya llegará el tiempo de estar juntos adorando y exaltando al Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos y permite, Señor, que esta enseñanza toque el corazón de aquellos que no te conocen. Te lo pedimos a ti, Señor. Somos conscientes que tu palabra nos deja enseñanzas marcadas constantemente respecto a esos fracasos, pero también a esas levantadas, a esos dolores, pero también a esos alivios, a esos momentos, Señor, de sufrimiento, pero también a esos momentos de gozo y de gratitud. Hoy te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu ministre paz en cada corazón, en cada hogar, en cada vida, en cada mente, Señor. Los que están laborando en un hospital, en una UCI, Señor, los que están en una cárcel, privados de libertad por la guardia, por los que están internos, el Buen Pastor, por la penitenciaría La Picota, por la Modelo, por las diferentes cárceles de nuestro país, Señor, Bellavista, La Modelo en Barranquilla, Ternera en Cartagena, Señor, allí en el Barne, Padre, en Boyacá, La Modelo en Bucaramanga, Señor, estos lugares, Bellavista, Señor, en Cali, por favor, Señor, allí en Acacias también tenemos creyentes y hermanos que están bregando con su vida espiritual. Trae sanidad, por favor, ministra paz y fortaleza, Señor, y haz que estas vidas también se levanten en tu santo nombre. Te damos a ti la gloria, Señor, y como tus hijos, si también estamos pasando por un momento difícil, Dios mío, te pedimos fortaleza, consuelo y seguridad en ti. Tu bendita palabra nos dice, Señor, que nos das fuerzas como las del búfalo y no las ignoramos, Señor. Tú nos dices, Señor, que correremos y no nos cansaremos. Tú nos dices, Señor, que nos darás fuerzas como las del águila. La recibimos de todo corazón. Tú nos dices, los que estén débiles digan, fuerte soy. Si estamos enfermos, declarar que estamos también sanos, porque en ti somos más que vencedores. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permite, Señor, que las lecciones que aprendemos, que las palabras que recibimos, alguna de ellas o todas, ojalá pudiesen, Señor, darnos constantemente en nuestro corazón ese anhelo de buscarte, anhelar tu rostro y buscar las mejores alternativas, Señor, para no pecar contra ti, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Una feliz término de semana también.